Petro dejó la vara muy alta. Gustavo Petro elevó el piso material, social, democrático y ambiental desde el cual Colombia deberá discutir su futuro. La tarea ahora es impedir el retroceso, proteger a quienes tienen menos capacidad de defenderse, evitar la restauración de los privilegios para los de siempre y disputar democráticamente el sentido común frente al avance de las ideas autoritarias, fascistas y neofascistas. Todo ello alrededor de mínimo los principios de la vida, la dignidad y la soberanía. Y nos alegra y nos enorgullece profundamente hacer parte de ese proyecto del Gobierno del Cambio, porque hemos dejado la línea de base de los derechos más alta de donde la encontramos y más alta de la historia reciente de Colombia. Y eso tiene una enorme importancia política, porque al nuevo gobierno podrá resultarle relativamente sencillo anunciar rupturas discursivas con Gustavo Petro, pero le quedará muchísimo más difícil desmontar conquistas que millones de personas ya incorporaron a sus vidas y reconocen como sus derechos. Al ilegítimo le será muy difícil, como ya pasó, decirle a millones de adultos mayores que deben renunciar a la protección económica alcanzada. Les será profundamente difícil pretender que los trabajadores y trabajadoras acepten perder el poder adquisitivo recuperado y regresar a una concepción del salario que no garantice condiciones dignas de existencia. También les será profundamente difícil desconocer las mejoras alcanzadas por los hombres y mujeres de la fuerza pública y de las juventudes. Y será difícil borrar lo avanzado en el reconocimiento de las personas con discapacidad, de los cuidadores y cuidadoras y particularmente de millones de mujeres cuyo trabajo del cuidado permaneció durante décadas invisibilizado y sin el reconocimiento económico, simbólico y social e institucional. Esto es mucho más que un conjunto de programas públicos, porque cuando una sociedad conquista un derecho, cambia toda su idea de lo que considera justo. Y ese es uno de los legados más profundos que deja este proyecto del cambio. Millones de colombianas y colombianos que saben hoy que el Estado debe hacer más por ellos y que tienen el derecho a exigirlo. Ojo, eso no significa que estas conquistas sean irreversibles. Significa que quien quiera desmontarlas tendrá que enfrentarse a trabajadores y trabajadoras, pensionados, pensionadas, cuidadores, cuidadoras, personas con discapacidad, familias, organizaciones sociales, comunidades, territorios que deben defender sus derechos. Pero precisamente por eso debemos mirar hacia aquellos lugares y sectores donde el retroceso puede producirse con mucha menos resistencia. Allí están, por ejemplo, los que no votan, como los páramos, los que no pueden marchar, como los humedales, los que no tienen sindicatos, como los ríos, los que no eligen congresistas, como los bosques, los que no financian campañas, como los animales, los que no pueden convocar a una movilización por sí solos, la Amazonía, las generaciones que todavía no han nacido y tampoco pueden reclamar el planeta que les estamos dejando. Y también comunidades, pueblos y territorios que no tienen el suficiente reconocimiento para que puedan reclamar sus derechos. Allí puede encontrarse una de las mayores vulnerabilidades de los próximos años. Y las primeras señales ya existen. El nuevo presidente anunció la reanudación de la aspersión aérea mediante herbicidas y bioherbicidas. También abrió nuevamente la puerta al fracking y planteó ampliar las reservas y el abastecimiento de petróleo y de gas. Y esto ocurre después de que Colombia ha avanzado precisamente en la dirección opuesta. Por ejemplo, las áreas de protección para la producción de alimento habían alcanzado en mayo del 2026 más de 864.000 hectáreas en 48 municipios orientadas a la protección del suelo rural agropecuario hacia el derecho a la alimentación, a la seguridad y soberanía alimentaria. Por eso debemos defender los determinantes ambientales, los determinantes territoriales y aquellos también destinados a preservar la tierra fértil y la producción de alimentos, porque el suelo rural no es simplemente una mercancía. El suelo rural es agua, es alimento, es trabajo campesino, es biodiversidad, es cultura, es soberanía. Detrás de la flexibilización de las reglas del uso del suelo existe una disputa concreta entre el interés de una sociedad que necesita conservar la tierra para producir alimentos y el de quienes están queriendo obtener enormes rentas mediante el acaparamiento, la especulación inmobiliaria y la expansión urbanística. El regreso de los privilegios es el otro riesgo. Mientras resulta políticamente costoso quitar derechos adquiridos a millones de personas, puede resultar mucho más fácil cambiar las reglas para quienes concentran la riqueza y el poder. Y una de las primeras decisiones anunciadas resulta particularmente simbólica: eliminar el impuesto al patrimonio, bajo la justificación de que no debe castigarse a aquellos que tienen y que pueden generar empleo. La propia información aportada por ellos muestra la dirección inicial: eliminación del impuesto al patrimonio, apertura al fracking, regreso de la aspersión aérea, aparecen simultáneamente entre los anuncios del comienzo. Por eso nuestra vigilancia tendrá que dirigirse hacia la reconstrucción del sistema de privilegios, preguntándonos quién paga impuestos y quién deja de pagarlos, quién va a financiar esa reforma tributaria, quién decide para qué se utiliza el suelo, quién se beneficia de la explotación de los recursos naturales, quién asume los costos ambientales,
¿Quién obtiene la renta y quién queda con la contaminación? Esas preguntas son tan importantes como la discusión sobre el gasto social, porque un Estado puede conservar formalmente determinados programas sociales para mantenerse popular, mientras simultáneamente reorganiza las reglas económicas para volver a concentrar la riqueza y el poder en unos pocos. Pero la disputa decisiva será la cultural. Y aquí llegamos probablemente al terreno más profundo de los próximos años. Tenemos que disputar el sentido común. El propio nuevo gobierno lo ha planteado explícitamente como una batalla cultural. Su discurso ha colocado en el centro conceptos como familia, mérito, disciplina, patria, Dios y valores tradicionales. Sería un enorme error regalarle esas palabras a la derecha. La familia también es nuestra, la libertad también es nuestra, la espiritualidad también es nuestra, la patria también es nuestra, la seguridad también es nuestra. Y la soberanía especialmente pertenece al pueblo colombiano. Por eso la respuesta democrática al avance de ideas fascistas y neofascistas no puede limitarse a calificarlas como tal. Tenemos que explicar cómo funcionan. Comienzan cuando una sociedad acepta dividirse entre ciudadanos legítimos y enemigos internos. Cuando el contradictor deja de ser alguien con quien se debate y empieza a presentarse como alguien que debe ser eliminado. Cuando se utiliza el miedo para justificar la concentración del poder. Cuando las minorías se convierten en responsables de los problemas sociales, cuando la violencia verbal se normaliza hasta preparar culturalmente la violencia política, cuando el conocimiento, las ciencias, las universidades, los periodistas, los jueces o quienes contradicen al poder empiezan a ser tratados como obstáculos, y cuando se construye un pasado idealizado al cual supuestamente debemos regresar, eliminando las transformaciones culturales, sociales y políticas del presente. La política fascista utiliza divisiones entre un nosotros y un ellos, mitos sobre un pasado glorioso, propaganda, jerarquías sociales y ansiedad frente a los cambios culturales. Nuestra respuesta no puede ser solamente defensiva, no podemos permitir que instrumentalicen la fe, por ejemplo. Hay otro terreno que debemos disputar con especial cuidado y profundo respeto, y es la espiritualidad. La posesión presidencial mostró que la religión no sería simplemente ceremonial. El propio cubrimiento aportado señala que la fe y determinados valores religiosos ocuparon un lugar central en la construcción política presentada por el nuevo gobierno. Defender el Estado laico no significa combatir la religión. Al contrario, es exactamente todo lo opuesto. El Estado laico protege la libertad de quien cree en Dios, de quien practica una religión diferente y de quien no profesa ninguna. Y debemos hablarles directamente a millones de colombianas y de colombianos creyentes. No permitamos que instrumentalicen la fe para hacerles temer u odiar a otras personas. Ningún partido es propietario de Dios. Ningún candidato o candidata puede adjudicarse la representación política de una religión. Y ninguna creencia debería utilizarse para convertir al vecino, al migrante, a la mujer, a una persona diversa, al opositor, a una persona que piensa diferente en un enemigo. Si hablamos de fe, hablemos también de compasión. Si hablamos de familia, hablemos de cuidado. Si hablamos de patria, hablemos de soberanía. Si hablamos de creación, defendamos la naturaleza. Si hablamos del prójimo, defendamos su dignidad. Si hablamos de vida, defendámosla en todas sus dimensiones.